Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a los presentes aquí en la sala y sobre todo también a aquellos que nos estáis siguiendo por streaming a esta jornada, a esta interesantísima jornada, fruto de la colaboración, bueno, del colegio pues con Keiter, ¿no? Que siempre la verdad es que está dispuesto a ayudar, a colaborar, a formar y bueno, de la mano también pues de un colegiado, compañero, amigo ya también, pues José Jesús Arboleda. Quizá me atrevería a decir casi, no voy a decir viejo conocido de porque ya sabéis que estuvo muy activo también en la época convulsa, ¿no? En la época de la pandemia. Sabéis que también es una persona que siempre ha estado muy volcada con la calidad del aire, ¿no? Que yo creo que casi que lo vive con pasión, ¿no? Y del cual hemos aprendido muchísimo, ¿no? Yo creo que toda la profesión en su conjunto, y bueno, y es de las personas que da gusto escuchar, ¿no? Y que realmente pues también sabe transmitir, ¿no? Esta tarde también le acompaña pues Luis González Monroe, que es coordinador técnico de prescripción de Keite, y también, bueno, pues tenemos la suerte de contar pues con Javier Martínez, ¿no? Que es director de operaciones de la empresa del CAE, que al final yo creo que entre todos nos van a orientar sobre una figura, yo creo que estratégica para nuestra profesión, ya sabéis, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, sabéis que somos una profesión que ahora mismo me atrevería a decir que estamos liderando, ¿no? Esa transición energética, sobre todo por los datos y las cifras, ¿no? Que habéis podido ver de proyectos visados, de cómo se han multiplicado por cuatro, ¿no? Todo lo que tiene que ver los proyectos con instalaciones en el ámbito de las energías renovables, los proyectos energéticos se han multiplicado pues casi por tres desde el año 2019 hasta la fecha. Y bueno, y aquí nos encontramos ahora, pues yo creo que ante una nueva eh, ya no lo hablo como oportunidad de trabajo, sino como una oportunidad, yo creo que de ir transformando, ¿no? La sociedad, de ir siendo capaces de tener una sociedad y una economía pues, más sostenible y que nosotros al final como profesionales pues somos un eslabón siempre en la cadena que necesitamos esa formación para luego posteriormente trasladarla a todos nuestros clientes, a toda la sociedad y yo creo que al final es una de nuestras responsabilidades y por ello yo creo que lo importante siempre pues es de aprender, ¿no? De la gente que más sabe de todo este tipo de cuestiones de asesorarnos, de formarnos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues de llevarlo a cabo, ¿no? Que es un poco lo que también estamos haciendo desde el colegio y desde la comisión de formación del colegio, porque bueno, que esta tarde la verdad es que Jorge Moreno no ha podido estar con vosotros, pero bueno, que al final ya estoy yo aquí, ¿no? Pues para suplirlo. Desearos que aprovechéis muchísimo la jornada. La verdad es que esta jornada creo que dará lugar a otra serie de actuaciones que, bueno, no lo diré ahora, pero bueno, que estamos estudiando también desde el propio colegio, porque creo que se abren ventanas de oportunidad donde va a ser más que necesaria, pues bueno, tanto que podamos colaborar entre los colegiados, ¿no? Pues para muchas cuestiones, como que también se centralice en el colegio determinada información y determinadas actuaciones, bueno, que puedan revertir al final, yo creo que en el trabajo no diario de cada uno de nosotros, de los profesionales. Y bueno, y agradecer como siempre a Keite y, y a José Arboleda, ¿no? Que su máxima predisposición y bueno, que ya esta tarde pues que disfrutéis mucho de la jornada, que aprendáis muchísimo y que enseguida la pongáis en marcha. Nada más, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, como ha comentado José Antonio, este tema es muy interesante, muy incipiente y bueno, creemos y pensamos que por ahora es uno de es un gran desconocido. Con lo cual lo que intentamos es arrojar luz, abrir la ventana a quien no lo conozca y ver en esta primera parte, voy a hacer una presentación muy breve porque realmente quienes saben del tema es tanto Luis como Javier, pero sí que voy a presentar una pequeña parte donde están echándome una mano, que con la informática siempre voy un poco liado. Ahí vale.
Bueno, como iba diciendo, una parte donde el tema CAES, no es que se complique un poco. Para empezar, el tema CAES arroja más preguntas que soluciones o que respuestas. Pero ahora con una serie de cambios normativos que ha habido, pues la cosa se complica un poco más. No quiere decir que se complique, simplemente que ahí entran más factores o más variables dentro de la ecuación. Los que ya me conocéis sabéis que mis charlas no son para nada comerciales, pero tengo la obligación de presentar al Grupo Cater. El Grupo Cater se conforma tanto de Cater HVAC, que se dedica a la fabricación de equipos de climatización, Intercom, que se dedica al diseño y fabricación de equipos destinados a frío industrial, y como tercera componente sería GENAC, que se dedica a la fabricación de equipos generadores de agua o de extractores de agua de la atmósfera. Si no los conocéis, somos muy jóvenes, con lo cual no sería raro que no nos conocierais, pero bueno, poco a poco creo que estamos calando y bueno, pues me tenéis para lo que queráis, sabéis dónde estoy y para cualquier consulta solamente tenéis que contactarme. Bien, ¿de dónde procede todo este mundo CAE? Bueno, pues aparece de la Orden TED 845 de 2023, donde aparecieron los primeros, el primer concepto de certificado de ahorro energético, lo que tradicionalmente o comúnmente se llaman fichas CAES. Todo aparece de un Real Decreto inicial que apareció en el 2023 y de ahí se establece ese sistema de certificado de ahorro energético que ya en España, no es que lleguemos tarde, pero por ejemplo en Francia creo que llevan ya como 10 años, en Italia creo que también llevan ya bastantes años, han funcionado muy bien. Nosotros hemos empezado con una colección de 57 fichas, ya en Francia creo que van para los 250, algo así. Vamos, ahí ha funcionado muy bien y de hecho es uno de los aspectos que quiero remarcar o que vamos a remarcar, y es que el mundo CAE acaba de empezar y bueno, no sabemos hasta dónde llegará, pero que crece seguro, no tiene más remedio. De hecho, ya empezó a crecer cuando, con la orden TED 845 del 2023, aparecieron lo que se llaman las fichas. Esas fichas son formas de actuar contra esos cambios que ahora nos van a explicar o contra un tipo de instalaciones donde es la forma algo así como simplificado. ¿Qué ocurre cuando la instalación o cuando la aplicación de una CAE se complica? Bueno, hay que actuar con lo que se llaman actuaciones singulares de eficiencia energética. Y para eso editaron la Orden 815 del 2023, donde ya se dice cómo se tiene que actuar contra algo que se sale de lo que es el estándar, de lo que es lo normal. Ahí sigue habiendo mucho donde profundizar, porque claro, cada instalación, cuanto más se complique, bueno, pues más habrá que justificar que esa adjudicación de CAES, con lo cual es un campo muy amplio que queda. Uno crecerá por número de fichas y el otro crecerá por dificultad o por complejidad de la justificación. Como fichas que atacan directamente a la parte del grupo Kate, a la parte de climatización y frío industrial, pues tenemos tres grupos, donde hay un grupo donde son estas IND, están dentro del margen o del sector industrial, donde bueno, pues se habla de sustituciones de refrigerantes, sustituciones de compresores, sustituciones de caldera de combustión, que puede que sea una de las CAEs estrella, sustituir caldera de combustión por bomba de calor. Otro grupo importante sería el sector terciario, donde, si veis, se van repitiendo, sustitución de caldera de combustión, se van repitiendo, pero el tratamiento parece que es igual, pero no es igual. Las CAES hay que leerlas una a una, porque pasar de una a otra no es directo. No es directo, todas tienen un pequeño matiz, una pequeña coma, todas tienen un algo donde en alguna primera lectura no se detecta, y por eso aconsejo que cuando hagáis algún tipo de cálculo rápido, que bueno, pues que nos llaméis, que nos pidáis consejo, porque esos matices ya nos hemos peleado, tanto nosotros como del CAE, nos hemos peleado muchísimo con ellos y ya hay matices que hay que conocer. Bueno, el sector terciario sería el segundo gran grupo, y el tercer grupo sería el sector residencial, donde hay menos, pero bueno, como he comentado, el número de fichas CAE crecerá, con lo cual no hay ninguna duda de que todo esto aumentará. ¿Dónde, aparte de las fichas CAE, hay que ver más cosas? Bueno, dentro de la página de Cater nos dedicamos a, en vez de descargaros toda esa orden TED, que son 260 o 280 folios, nos dedicamos a cada una de las actuaciones, cada una de esas fichas, desgranarla para que tuvierais directamente la actuación
con el trozo de orden TED que le corresponde. Con lo cual, si buscáis dentro de la página de Cater o si buscáis directamente Cater CAES, encontraréis esta página donde en cada una de las actuaciones, en descarga, tenéis ese trocito de PDF que le incumbe a cada actuación. Bien, ¿cuál es un reglamento o algo que hace que las CAES no se conviertan en algo más complejo? Para mí, al contrario, es algo mejor, es algo que hace que el sector crezca. Es, por ejemplo, la última modificación que ha salido del reglamento de la 573 del 2024, que, bueno, pues básicamente era el FGAS. Ese reglamento directamente va a atacar a RESIF. RESIF no es un reglamento que se aplique solamente a nivel industrial, es el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, pero no se aplica solamente a régimen industrial. RESIF es todo. Simplemente que las instalaciones de confort tienen que cumplir con RESIF y con RITE. Pero esas modificaciones que nos establece el reglamento, la nueva FGAS, atacan directamente a RESIF y atacan directamente también a depende que cae que use gas fluorado o ya la FGAS no lo use y tengamos que echar mano de refrigerantes, por ejemplo, propano, amoníaco, CO2, con lo cual esa alteración que crea en la nueva F-Gas en el panorama de gases refrigerantes, pues directamente también va a atacar al concepto CAE. ¿Cómo va a atacar? Bueno, pues vamos a tener nuevos refrigerantes que esta reglamentación mete dentro de ese listado grande que tiene RESIF, con lo cual lo aumenta. También establece un calendario de restricciones de introducción de productos dentro del mercado, con lo cual habrá que ver en caso de que sea una bomba de calor lo que se introduzca dentro del juego de la CAE, bueno, pues ¿qué refrigerante vamos a usar? ¿Qué refrigerante vamos a usar? Porque nos podemos encontrar con un futuro donde ese refrigerante o ese tipo de equipo, pues no es que deje de existir, porque esto no es radical. Va a ser muy prolongado en el tiempo y una instalación realizada se quedará, pero sí que es interesante ya ver qué tipo de refrigerante es el adecuado para cada tipo de instalación, porque ya digo que los gases fluorados de efecto invernadero tienen fecha de caducidad. ¿Vale? Tenemos tanto para refrigeración como para enfriadoras, con lo cual toda la gama, tanto en frío industrial como por ejemplo en climatización con tema de enfriadora, también tiene fecha de caducidad. Aire acondicionado y bomba de calor en equipos aire-aire también tiene ahí marcado un calendario donde empezarán a desaparecer, depende qué tipos de equipos, en función de qué refrigerante use. Como fijáis, todo va en función del GWP, del Global Warming Potential de cada uno de los refrigerantes, con lo cual la selección de refrigerantes va a ser muy, muy importante. ¿Cuál es otro concepto muy importante? El concepto de ecodiseño, un concepto que a lo mejor no conocéis, porque sí que lo conocemos los fabricantes porque lo padecemos y lo sufrimos. Pero cualquier máquina que quiera entrar dentro de CAE tiene que tener un rendimiento alto, tiene que tener un rendimiento óptimo, porque realmente la CAE lo que hace es comprar o calcular una eficiencia energética mayor que la que había. Lo que buscamos todo es una mejora de la instalación a nivel energético. Con lo cual el concepto de ecodiseño es fundamental, ya que todo lo que pase por todo equipo que se ponga a la venta tiene que pasar por estos conceptos y ecodiseño os aseguro que cada kilovatio eléctrico consumido se exprime y se estruja para que la máquina lo optimice. Si queréis ver cuáles son esos reglamentos de ecodiseño, esto lo he sacado de la página de AFEC, de la Asociación de Fabricantes Españoles de Climatización, donde aparecen dos grandes grupos, todo va marcado por lotes, o sea, por grupo o por módulo de equipo o por modelo de equipo, y aparecen tanto reglamentos para diseño como para etiquetado. Y si os fijáis, hay vacíos. Hay vacíos, no hay etiquetado del lote 11 o del lote 21, todavía no tenemos reglamento delegado sobre ese etiquetado. ¿Qué quiere decir? Que esto se está modificando. De hecho, hace poco hubo una modificación donde los equipos recuperadores, los recuperadores que, por ejemplo, tipo flujo cruzado, recuperador rotativo, bueno, pues han cambiado y ahora hay un nuevo reglamento que es de aplicación. Todo va en pos de eso, de que cada kilovatio eléctrico consumido sea aprovechado por la máquina de la forma más eficiente posible, porque como sabéis, la bomba de calor tiene ese factor multiplicativo. Si cogemos un kilovatio eléctrico, tenemos que entregar mínimo 3, 4 o 5 kilovatios frigoríficos, bueno, térmicos, o frigoríficos o caloríficos. Con lo cual, estos reglamentos de ecodiseño nos favorecen, pero hay que conocerlo para saber exactamente qué tipo de equipo y con qué características habrá que seleccionar.
Por ejemplo, una de las características del reglamento de ecodiseño es que los equipos, por eso cuando nos cogen nuestro catálogo dicen, pero ¿por qué tenéis la enfriadora o los equipos por triplicado? Claro, porque tenemos una enfriadora o un equipo que está seleccionado para la zona más fría, la zona colder, que se atribuye a la zona de Helsinki, al clima de Helsinki, otro para la zona media, que se atribuye a la ciudad de Estrasburgo, y otro para la zona más cálida, la zona warmer, que sería Atenas. Eso quiere decir que, si os fijáis, tenemos unos perfiles de temperaturas que hay abajo y horas al año, de frecuencias horarias al año, donde se dan esas temperaturas, completamente diferentes. Con lo cual, el equipo se tiene que adaptar a esos perfiles de temperatura. Con lo cual, claro que tenemos tres equipos tres modos, o sea, tres tipos de equipos para una misma modalidad, porque se tienen que adaptar cada uno a una de esas zonas. Con lo cual, ese concepto de ecodiseño llega hasta ahí, hasta ¿qué equipo quieres? ¿Lo quieres de tal tipología? ¿De dónde lo vas a colocar? Porque depende, en función de eso te tengo que dar el equipo colder, average o warmer. Con lo cual, todo esto hace que sea una especialización muy alta, por lo que vuelvo a insistir en que, por favor, que nos pidáis consejo, porque la cosa tiene matices donde incluso se puede cometer algún error o mejorar muy, muy fuertemente. Esto sería, por ejemplo, para calefacción, para bomba de calor aire-agua o expansión directa, pero también afecta, bueno, esto sería para el SER, para calcular el SER y el SCOP, pero también estamos hablando de confort, pero también se aplica el concepto de, ya no el SER o el SCOP, que era para climatización, sino el concepto de SPR. El SPR es como el SER, pero para enfriadoras de proceso. O sea que ya solamente no hay que pedir una enfriadora, sino ¿para qué aplicación? No va a ser la misma enfriadora de 800 kilovatios para un hotel que para una industria, aunque al final trabajen en 712, sino que la enfriadora del hotel va a tener que tener un SER o un SCOP, mientras que la que vaya a un proceso industrial va a tener que trabajar con otros perfiles. Si os fijáis, para el SER y el SCOP, el número de horas de la zona colder son 4.910. Para la zona average estamos hablando de 3.590 horas, o para la zona más cálida son 6.446 horas al año, donde se tiene que hacer la simulación. Sin embargo, en un proceso aprovecha las 8.760 horas del año. ¿Vale? 365 días, 24 horas al día. Con lo cual, las máquinas tienen que ser específicas para cada una de las funcionalidades y para cada uno de los fines. ¿Vale? Creo que con esto termino. Bueno, lo último que quería enseñaros era cuáles son esas zonas. Ese mapa lo podéis encontrar en Eurostat, donde divide a Europa en tres zonas. La zona amarilla sería la zona warmer, la verde clarito sería la zona average, y la verde oscuro o algo así sería tirando azul, pues sería la zona más fría, la zona colder. En España solamente tenemos dos zonas, tenemos zona warmer y zona average, no tenemos zona colder, aunque en España hace frío, pero no llegamos a ese nivel. Y fijaros cómo en España no va a ser lo mismo colocar una enfriadora que haga lo mismo en Castilla, en Castilla y León que en Andalucía o que en cualquier otra zona. Vamos a tener zonas muy diferenciadas, y ese factor, ese COP, SER o SPR, será diferenciado en cada una de ellas. Bueno, creo que con esto ya he terminado. Yo, como siempre, los que me conocéis, habitualmente poco ventilado, y bueno, si queréis tenéis el enlace para el Kit Academy. Y voy a dar paso a Javier Martínez, de la empresa del CAE, que nos va a explicar todo el proceso de un cálculo de una ficha CAE. Bueno, pues oye, encantado de conoceros. Mi nombre es Javier Martínez, yo trabajo en Del CAE, y dentro del CAE yo soy el director de operaciones, y en Del CAE lo que hacemos es ser un sujeto delegado dentro de todo este mercado sistema CAE. Ahora os voy a explicar un poquito, empalmando con lo que ha comentado José, lo que es el sistema CAE, y luego sobre todo os animo a que cualquier dudilla o algo, pues luego lo comentamos y lo aclaramos. Bueno, mi presentación va a tener sobre todo estos tres módulos. Voy a hablar ya un poquito ya de la normativa más concreta de lo que es el sistema CAE. Luego hablaré de dónde afecta el sistema CAE y el procedimiento para conseguir un CAE. Y que sepáis pues, cuáles son los pasos que hay que seguir para obtener un CAE y poder validar el ahorro.
Luego ya Luis sí que va a hacer también con los casos prácticos pues cómo se consigue el CAE, pero también además ya con tecnologías de verdad que vais a poder descubrir. Bueno, al final, empalmando un poco también con lo que comentaba José, claro, aquí vemos cuál es la importancia de la eficiencia energética y estos objetivos, pues como veis, los habéis visto ya en un montón de presentaciones. Y yo me voy a centrar sobre todo en la parte de la derecha, que es una gráfica que me gusta bastante, que realmente resume muy bien realmente cuál es la finalidad o el objetivo último de la eficiencia energética, que es que consigamos aumentar el Producto Interior Bruto desacoplando el consumo de energía primaria. Y eso es una buena definición de cómo tenemos que ser más eficientes y cómo tenemos que conseguir estos objetivos de eficiencia energética. Entonces, para ello, ya sabéis que hay unos objetivos cada vez mucho más ambiciosos y que principalmente desde el Fit for 55 de hace un par de años hasta ya la directiva del año pasado, pues ya tenemos unos objetivos ambiciosos que, por un lado, siempre se habla, ¿no?, de la energía renovable, que por supuesto es el objetivo principal, siempre se habla de ese 55% de energía renovable. Luego ya hablamos del 32% de energía final y por último ese 32,5% de eficiencia energética. Entonces, claro, al final estos objetivos son objetivos muy complicados de conseguir y por lo tanto también la Unión Europea, además de poner estos deberes, también da herramientas. Y una de estas herramientas es los CAE. Claro, antes lo comentaba José, los CAE, los certificados de ahorro energético, es cierto que aquí en España es algo nuevo, pero en otros países se lleva utilizando un montón de tiempo. En Italia, en Polonia, en Reino Unido, en Francia, por supuesto, que es un poco donde hemos importado nosotros el sistema. El sistema CAE lleva ya trabajando y lleva ya funcionando muchísimo tiempo. Y nosotros, de hecho, en España ya es verdad que se hablaba del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética desde 2014. Entonces, esto realmente es el origen y ya en este tiempo se estuvo de alguna forma sopesando si se aplicaba el Sistema Nacional de Obligaciones o ya se apostaba por el sistema CAE. En ese momento se apostó por este Sistema Nacional de Obligaciones que lo que hacía era crear un fondo que es el famoso Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Este Fondo Nacional de Eficiencia Energética se crea en 2014 y lo que estipula es que los sujetos obligados, que son todas las empresas de comercialización de energía, de gas o de cualquier producto petrolífero, tienen que pagar una serie de cuota en función de la cantidad de energía que venden al fondo. Y ese fondo, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que veis ahí abajo, lo que hace es promover líneas de ayudas. Y eso es lo que existe desde el 2014. Ahora bien, gracias al sistema CAE se crea una alternativa. Entonces, es una alternativa a estas comercializadoras. A estas comercializadoras se le da la opción de o bien seguir aportando dinero anualmente al Fondo Nacional de Eficiencia Energéticas o bien comprar CAEs en el mercado. Y ahora explico en la siguiente transparencia, un poquito más adelante, lo que es el mercado CAE. Aquí, bueno, estas son muchos números, esta como la compartiremos, pues os la podéis empollar bien en casa, pero básicamente aquí veis la cantidad de ahorros que tenemos que cumplir de aquí a 2030. Por lo tanto, veis que el nivel de ahorro que nosotros tenemos como país, al fin y al cabo, pues cada vez va a aumentar. Esto a nivel de kiloteps. Y esta es bastante ilustrativa. Aquí sí que esta es una medida, estas son, bueno, una transparencia que me gusta mucho explicar tranquilamente porque se ve claramente cómo funciona este sistema nacional de obligaciones. Al final, tú lo que tienes como país es un objetivo. Y en 2023 era 676 kiloteps, 2024, 2025, 2026. Y como veis, poco a poco va a ir subiendo. Y además, aquí también te describen cómo se va a conseguir. Entonces, si os fijáis aquí en la primera transparencia, bueno, en la primera barra y así en las sucesivas, está dividida en tres. Por un lado, la parte de azul clarita, que son medidas alternativas
que no tiene que ver con nada con los CAEs ni con el Sistema Nacional de Obligaciones, yo ahí no me meto. Y luego está la parte de abajo, que son el aporte mínimo del Fondo Nacional al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, aquí abajo veis que poco a poco estos cuadraditos van a ir subiendo. Estos cuadraditos lo que significa es que cada vez más van a aumentar las obligaciones que les van a poner a los sujetos obligados, es decir, a las compañías eléctricas, a las compañías productoras de petróleo, y se les va a dar la opción cada vez más también, como veis, en que puedan aportar CAEs. Si os fijáis, va a aumentar tanto la parte del sistema nacional, que digamos que serían las dos, y luego además la parte en azul oscuro, que es el máximo a liquidar con CAEs. Entonces, esto a nivel macro. Ahora bien, ya sí que entro en detalle. El CAE, que siempre la verdad que está hablando de CAEs, ¿qué es un CAE? El CAE es un certificado de ahorro energético. Como tal, es un activo, eso es un documento. Tú al final vas a hacer un proyecto de eficiencia energética y vas a poder certificar el ahorro que se consigue. Entonces, de esta forma, tú, además de hacer tu proyecto de eficiencia energética y conseguir un ahorro per se, vas a conseguir también un CAE, ¿vale? Lo vas a poder certificar y vas a poder ir al mercado. Y ahora entro también en la descripción de este mercado. A veces oiréis que se dice sistema CAE, a veces también mercado CAE. ¿Por qué se le llama mercado? En el mercado CAE, como todo mercado, hay una demanda de CAEs y una oferta. La demanda de este mercado son los sujetos obligados. Todas estas comercializadoras, claro, hasta ahora lo que están haciendo es pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en función de unos kilovatios hora que tienen que ahorrar. Ahora que se les va a dar la opción de, en vez de pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, van a poder ir al mercado a comprar CAEs a menor precio. Y así se ahorran el tener que pagar a un precio mayor al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esto es la demanda, ¿vale? Que son los sujetos obligados. Al otro lado está la oferta. La oferta es cualquier empresa que haga un proyecto de eficiencia energética va a poder ir al mercado y vender su ahorro. ¿Y quién está entre medias? Entre medias estamos los sujetos delegados, como del CAE. Del CAE somos un sujeto delegado con la licencia correspondiente, es un mercado regulado, tenemos que pasar una serie de controles y nosotros nos dedicamos a certificar el ahorro, a conseguir ese sello, por así decirlo, por parte del ministerio, que es el que da la validez para que nosotros podamos ir al mercado y comercializarlo. Entonces, por eso estamos aquí hoy explicando un poco todo el tema de los CAEs. Aquí, bueno, como os comentaba, es un documento que certifica el ahorro, al final es un activo, tú consigues certificar un ahorro, tú tienes digamos, un certificado que te da el OK el ministerio y tú ya eso puedes ir al mercado a vendérselo a un sujeto obligado o a un sujeto delegado. Y no es, bueno, obviamente es una, voy a decir que no es ningún tipo de ayuda. Ahí es que he puesto esa ayuda a mejorar el rendimiento de la inversión, por supuesto, porque al final esa empresa finalista que va a hacer el proyecto de eficiencia energética, claro, yo como sujeto delegado le voy a comprar el ahorro y por lo tanto va a tener un ingreso extra, adicional. Y en todo caso, ahora sí no es ni una tasa, no es un impuesto, ni el certificado de eficiencia energética, ni una ayuda, ni ninguna subvención. Es un mercado totalmente nuevo, que no tiene que ver con las ayudas. Porque si os fijáis, hay dos cosas principalmente. Por un lado, el dinero de este mercado no lo pone, por así decirlo, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, no lo pone el ministerio de turno, no lo ponen los fondos europeos. Esto es un mercado que lo que hace es que los sujetos obligados, en vez de pagar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pagan al cliente final. Por lo tanto, también es un cambio de paradigma y que luego además también por experiencia nosotros ya hemos llegado a todo el proceso. O sea, hemos hablado con clientes finales, hemos certificado su ahorro, les hemos pagado el ahorro y hemos vendido el ahorro a un sujeto obligado. En este proceso pasan en torno a 4 o 5 meses solo, desde el comienzo hasta el final. Por lo tanto, también es súper ágil comparado con las subvenciones. Entonces, esto es el contexto, la norma. Bueno, aquí es justo lo que estaba explicando al comienzo. Actualmente, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética es la parte de arriba. Tú tienes en el otro extremo unos sujetos obligados que tienen que hacer un cumplimiento anual, pagan al fondo
El fondo al final es el IDAE saca ayudas, saca convocatorias de ayudas, tú te presentas, haces el proyecto, luego pides el dinero y luego te pagan. Y ahí pues pueden pasar 1 año, 2 años. La parte de abajo es todo lo contrario. Ya el cliente final, una vez que pone en marcha el proyecto, hace o nos llama nosotros a cualquier sujeto delegado o un obligado para que le certifique el ahorro, lo certificamos y le pagamos. Por lo tanto, es mucho más ágil. Aquí simplemente que os suene, un poco esto también es explicación ya directamente del BOE, pero sobre todo quedaros con que está el sujeto obligado, el sujeto delegado, el verificador, que es, digamos, una entidad externa acreditada por ENAC, que también acredita nuestro trabajo, y luego el gestor autonómico y el coordinador nacional, que son los reguladores del mercado. Ya lo ha comentado José al principio. Básicamente, aquí lo que podéis ver son los 4 sectores en los que a día de hoy hay fichas. Hay fichas estándar y por lo tanto tú, si haces una actuación en el sector industrial, pues tienes que ir a ver las fichas del sector industrial y si hay una medida que esté en ficha, pues va a agilizar. Que no está en ninguna de las fichas, pues no pasa nada, se hace un proyecto singular y ya está. La complejidad o la diferencia principal, ¿cuál es? Que en las fichas estándar tú tienes ya el método de cálculo establecido. En cambio, en la actuación singular tienes que medir. ¿Vale? Disculpad, ¿eh? Sector industrial, terciario, sector residencial y sector transporte. Aquí, pues de nuevo, la orden que comentaba José, la clasificación por fichas, industrial 17, terciario 18, residencial 15 y transporte 2. Esto irá creciendo. De hecho, se espera que se actualice el catálogo anualmente. Salió en julio, ahora seguramente salga otra ronda, por así decirlo, otra tanda de fichas. Aquí tenéis todas las de industrial, los títulos, todas las de terciario. Aquí, mira, una comparación, ¿no? Comentaba también antes José. Esta, pues bueno, es una tabla por curiosidad. Aquí el sistema se establece el año pasado, en cambio en Francia se establece en 2005. O sea, que veáis qué recorrido tiene y en Francia actualmente está funcionando mucho más pulido y obviamente mucho más perfecto, ¿no? Aquí, pues oye, hay que mejorar, es el primer año, pero nosotros ya hemos llegado al ciclo final y funciona, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo es mejorable. Es verdad que las diferencias de ahorro son diferentes. Nada, a modo de curiosidad, aquí sí que tú lo que vas a medir es el ahorro que te da un proyecto en un año. Por eso es kilovatios hora al año. En cambio, en Francia hacen kilovatios hora CUMAC, que CUMAC es una traducción de acumulado y actualizado. Entonces, lo que hacen es que ellos cuentan toda la vida útil de la actuación. Bueno, pues es diferente. Al final, por el tema de precios, prácticamente la inversión que ve el cliente es la misma, porque ahora mismo en Francia el precio medio está en torno a 7, 8 y en cambio en España pues está 10 veces más alto, por así decirlo. Puede estar en torno a un 60, 70, 100, 100 y pico. O sea que al final esta diferencia se establece, luego se equipara con el precio. A nivel de periodo, nosotros el sistema CAE lo hemos establecido desde 2021 a 2030. En Francia, en cambio, van de periodos de 3 a 3 años y lo van actualizando. El volumen de ahorro, como veis, es muy diferente. Al final, en España, este año no, este periodo tenemos 623 teras de objetivo de ahorro. En cambio, en Francia, pues tienen 3.000. También es verdad que es acumulado y habría que dividirlo por 10. Pero si os fijáis, es solo 3 años. Entonces, bueno, la verdad que al final se equipara también. Y luego las fichas, hay también una gran diferencia. En España son 52 fichas, en Francia tienen un montón más. Entonces, tenemos mucho recorrido todavía por aprender. Esto es una ficha, una famosa ficha. Todas las fichas estándar tienen el mismo perfil, un ámbito de aplicación, unos requisitos y una fórmula. Una fórmula que, como también decía José, pues tiene su intríngulis y hay que saber cómo interpretarla. El resultado del cálculo y la documentación. ¿Vale? Al final, lo que se está buscando es que este sistema sea ágil y, por lo tanto, la agilidad la ganas con un método de cálculo único para cualquier tipo de medida que hagas dentro de pues, una central frigorífica de alta eficiencia, es decir, que todos la calculemos igual, y también una serie de documentación que es también, desde nuestro punto de vista,
ágil, ¿no? Hay cosas que mejorar, pero es una documentación que no es muy complicada. Luego tengo ahí una descripción que lo digo. Antes de eso, explicar lo que os comentaba antes. Diferencia entre actuación singular y actuación estándar. Claro, a nivel general, ¿qué es susceptible del sistema CAE? El sistema CAE puede entrar cualquier proyecto de eficiencia energética en el que tú reduzcas el consumo de energía en el cliente final. ¿Qué no entra o qué no es susceptible? Fotovoltaica, por ejemplo. Fotovoltaica al final tú lo que estás cambiando es la forma de generar energía. Por lo tanto, lo único que entra, y es muchísimo, la verdad, digo único, pero es muchísimo, son cualquier proyecto que consigas reducir la factura en el cliente a nivel de kilovatios hora. Y dentro de esto, claro, tú si tienes una actuación, pues tienes que ver si es una actuación estándar o es una actuación singular. Si está en ficha, genial, porque tú coges tu ficha, la complejidad de cálculo es sencilla, las fichas ya tienen muchos de los parámetros tabulados en función a lo mejor de la zona climática y la verificación es una verificación documental, muy sencilla, nadie va a ir a ver nada. Y luego, además, la obtención del periodo del CAE está por debajo de los 35 días a nivel de ministerio. Es decir, el ministerio tiene lo que llaman un silencio administrativo. Aquí no sé, o sea, creo que no lo he actualizado todavía. No son 35 días, son 20 días hábiles. Que bueno, a lo mejor luego ya si calculas, pues se llega a 35 días naturales. Pero tiene ya un periodo establecido en el que vale el silencio administrativo. Es decir, si tú presentas un CAE al ministerio y no te contestan en los 20 días, pues tú ya tienes el CAE. Entonces eso yo creo que también es una forma de agilizar todo el sistema. Y todo lo que no tenga ficha estándar, pues ya vamos a actuación singular. ¿Qué ocurre con una actuación singular? Que no hay fórmula. Entonces tú lo que tienes que hacer es medir antes de la actuación, durante un periodo representativo, llevar a cabo la actuación y luego medir durante pues, el mismo tiempo que hayas medido antes de la actuación. Entonces ya tienes esa complejidad de que tú tienes que ir allí a medir o bien tener datos y que luego el proceso de verificación es un poquito más complejo porque en el proceso de verificación aquí también tienen que ir a visitar la actuación. Entonces, bueno, pues se complica un poquito, pero ya os digo que tampoco es imposible y se puede hacer perfectamente. Y el periodo de obtención del CAE son, creo que son 40 días. A esos 65 días tendrán que revisarlo. Esto está mal, no, no os fiéis. O sea, sí que estoy seguro que la estándar son 20 y la estación singular creo que son 40 días. Así que bueno, lo actualizaré y si no también, bueno, me preguntáis, me buscáis y preguntáis a José por mí y os lo aclaro. Y ahora bien, y ya voy terminando la parte más de que habéis visto, que es la parte procedimental. Una ficha, tú lo que tienes que hacer, eso bueno, aquí pone proyectos singulares, pero lo bueno es que con esta transparencia explico tanto las fichas como los proyectos singulares. Empezamos, si queréis, por los complejos, que son los proyectos singulares. En los proyectos singulares, tú tienes que presentar una memoria, que eso al final no hay ningún problema, lo hacéis en todos los proyectos que hacéis. El documento de cómo calculas la línea base o cómo calculas tu ahorro, es decir, tienes que justificar si estás diciendo que hay un ahorro de 500 megavatios hora al año, cómo lo has calculado. En cambio, en la ficha no hace falta. En la ficha tú tienes una fórmula, metes los datos y lo que te da la fórmula. Es la principal diferencia, ¿no? Luego, aquí tienes la declaración responsable de ayudas. Es una declaración responsable de ayudas que lo que te pide es saber si has hecho o no o has pedido alguna ayuda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bueno, el sistema CAE es compatible con ayudas siempre y cuando estas ayudas no vengan del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Pero, por ejemplo, si vienen de los fondos Next Generation, sí que son compatibles. Así que no hay problema. ¿Por qué piden esta declaración responsable? Porque así el ministerio sabe si está haciendo o no doble contabilidad. Básicamente es algo interno que piden ellos para que ellos cuando reportan a Europa pues sepan un poco si están contando o no dos veces el mismo ahorro. El convenio, este es un documento que se firma entre el usuario final y el sujeto delegado o sujeto obligado, que es al final que te da esa potestad para cederte el ahorro y que tú le puedas pagar por ese ahorro. Es un documento además que nosotros utilizamos el convenio que está en el ministerio, o sea que al final han dado también un modelo. Las facturas de que ha habido una inversión y las fotos también de antes y después de la actuación y luego pues el certificado final de obra por la empresa instaladora.
y en industria sí se aplica. Hay que registrarlo, pues obviamente también tienes que presentarlo. Esto para proyectos singulares. ¿Cuál es la principal diferencia entre proyectos singulares y proyectos estándar o fichas estándar? Que el 1 y el 2 lo sustituyes por la ficha. Es decir, la memoria y el documento sobre la línea base no los tienes que presentar y lo que tienes que presentar es la ficha. Es decir, pues ficha de renovación de central de frío, pues la completas y lo presentas, pero también tienes que presentar la declaración, el convenio, las facturas, el informe y los certificados. Y con esto ya tienes la documentación para que podamos nosotros presentar el CAE y que al final esto esté de alguna forma certificado y sellado por el ministerio. Entonces, realmente puede parecer a lo mejor mucha documentación. Pensad que aquí pone proyectos singulares. Acordaos, para la ficha es las dos primeras las sustituís por la ficha completa y ya estaría. El resto de documentación no es nada nuevo. O sea, al final es una forma de justificar que se ha llevado a cabo la inversión y son documentos que tenéis. El convenio CAE es un documento que, al menos nuestro convenio CAE, tiene 2 hojas. Es el mismo documento que ha colgado el Ministerio para agilizar el trámite. O sea, que os animo también a que, bueno, preguntéis, lo conozcáis, conocía a José, ¿no? Que os empapéis bien y con algún proyecto que tengáis, pues que se haga. Y una vez que ya vais a ver cómo funciona, pues van a ir detrás de otros. Nosotros el primer CAE que emitimos lo emitimos ya en enero de este año. Salió en julio todas las órdenes, tuvimos que conseguir la licencia, en noviembre ya teníamos la licencia y el primer CAE emitido lo teníamos en enero y ya prácticamente cada 15 días o así estamos ya emitiendo un nuevo CAE en diferentes tecnologías, pero vamos, es un tema, es un mercado que puede parecer nuevo, que lo es, pero también es un mercado que está funcionando y que nosotros ya estamos teniendo casos de éxito. Y por mi parte, bueno, esto lo he explicado yo creo que ya varias veces, pero aquí sí que queda más mono, la verdad. Aquí veis lo que comentaba antes del mercado. La demanda de CAEs son los sujetos obligados y la oferta es el cliente final. Es otra forma de verlo. Al final, ¿el cliente final qué hace? El cliente final hace un proyecto de eficiencia energética, firma un acuerdo con el CAE o con un sujeto legado, cualquiera, y este sujeto legado lo que hace es preparar ese expediente CAE que veis acá abajo. Lo prepara el expediente, una verificadora lo que hace es una verificación documental, digamos que da el check, y ya nosotros lo presentamos al ministerio. El ministerio lo que hace es nos emite el CAE, nos da el OK, y nosotros le damos el CAE al sujeto obligado. Y el sujeto obligado, una vez que tiene ese CAE, lo que hace es lo liquida sus obligaciones frente al ministerio. Bueno, pues es el proceso que yo creo que, pues, por no repetirme mucho, ¿no? Pero al final pensad en eso, que en un extremo está el sujeto obligado, que es el primer interesado en que haya CAEs, porque él, en vez de pagar al fondo, compra CAEs a un precio menor en kilovatio hora. Y en otro extremo está el cliente final, que es el principal interesado también de que el mercado se desarrolle. ¿Por qué? Porque al final es una forma de conseguir más ingresos, porque eso no lo he dicho, pero una vez que tú, como cliente final, haces el proyecto, pones en marcha el proyecto, comienzas ya a hacer certificación y luego ya una vez que a nosotros el ministerio nos da el OK, pues ya pagamos al cliente. Llamamos al cliente y le decimos, oye, emítenos una factura por valor de tantos CAEs y nos la emite y procedemos al pago. Entonces, ese es el ciclo completo. Otra forma de verlo también es el cliente proporciona la información, del CAE estudia el proyecto, se elabora, se verifica y se presenta el expediente y el regulador emite el CAE oficial en 35 días como máximo. Aquí serían 20 días como máximo, 20 días naturales, que al final, pues, no, 20 días hábiles, que al final, pues sí que son en torno a 30-35 días naturales. Y ya del CAE abona el importe de compra que se haya pactado en ese convenio que os decía antes. El convenio, este documento, el convenio CAE, es donde se pacta la venta. Oye, pues por tantos ahorros, yo te compro los ahorros por tanto dinero. De nuevo aquí, ahora que me repito un poco, pero es un poco resumen del anterior. La documentación necesaria, facturas, convenio, los datos básicos y otros. Aquí en otros es verdad que alguna ficha pues
por ejemplo, las fichas de terciario, es normal que te pidan el certificado de eficiencia energética del edificio, sobre todo en los proyectos de rehabilitación de envolvente, pues es otro documento que te pueden pedir, ¿vale? Y por mi parte, aquí tenéis mi correo. Ahora obviamente estaré por aquí, ahora en la charla comentamos cualquier duda, pero bueno, también que sepáis que tenéis aquí el correo, es fácil, vamos, Javier Martínez, y me podéis preguntar cualquier tipo de cuestión. Y por mi parte, cedo la palabra a Luis. Ya. Muchas gracias por vuestra asistencia, para empezar, también por la asistencia de los que están conectados online. A mí me va a tocar hablar de la parte más mundana. Voy a presentar algunos ejemplos prácticos apoyados en nuestro producto. Como ha dicho José, nosotros nos dedicamos a la fabricación de máquinas de climatización y frío industrial. Bueno, pues hay unas cuantas fichas que aplican dentro del sistema CAE, y la idea es hacer algunos ejercicios para ver en cuánto se valoran estos CAE, porque bueno, tanto José como Javier han hablado de la parte más normativa. Esto al final se traduce en que se genera un mercado de compra y venta, ¿no? Entonces, para tener un orden de magnitud de cuál es el dinero que se puede mover generando estos CAEs, pues vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Estas son las fichas que José antes ha presentado en su presentación, ¿no? Relativas al sector industrial. Hay que fijarse que, bueno, pues hay de momento, bueno, pues una serie de actuaciones estandarizadas muy interesantes. Quizá de sustituir el refrigerante o sustituir el compresor sean actuaciones un poquito más complejas en cuanto a que hay que meterse dentro de la máquina. Pero después está la parte en donde sí estamos más en la parte de la instalación, ¿no? Que es sustituir calderas de combustión, sustituir generadores de clima o reformar plantas enfriadoras de procesos de alta eficiencia. De manera que esas tres fichas que he nombrado, frente a todas las demás, son fichas que están muy cerca del trabajo que realiza un ingeniero en el sector de la instalación, porque normalmente no nos metemos en las tripas de las máquinas, sino que estamos más en la parte de la instalación, ¿no? Entonces aquí es donde yo he querido hacer hincapié, y son las fichas en las que nos vamos a centrar más a la hora de hacer esos ejercicios, ¿no? de cuáles son las cantidades de ahorro que se pueden generar aplicando estas fichas y, por extensión, de cuánto dinero se puede beneficiar el usuario a la hora de hacer estas actuaciones, ¿no? Como dijo también José antes, son fichas que se aplican, son muy similares aplicadas a diferentes sectores, es decir, la TER 0 o la TER 100, por ejemplo, sustituir una caldera de combustión, tiene el mismo título que la IND 040, sustituir una caldera de combustión, son muy parecidas, pero están aplicadas a sectores distintos. Esto solo sirve para que el Ministerio pueda hacer una estadística de en qué sector se están aplicando más o menos actuaciones, ¿no? Tienen algunas diferencias, algunas de ellas que se parecen mucho y que vamos a ver ahora, ¿no? Y en residencial, también José pues, ha presentado antes las dos fichas que son aplicables dentro de lo que es el sector del clima, en donde, bueno, la que es de aplicación directa es la RES 060, que es la sustitución de la caldera de combustión, mientras que la RES 080 ya exige una rehabilitación profunda del edificio, en donde, bueno, pues hay que aplicar conceptos más allá de solamente la parte de la rehabilitación. Fijaros que en los tres sectores aparece la sustitución de la caldera de combustión. Ya sabéis que hay un proyecto a nivel europeo relacionado con la descarbonización de todos los sectores, y los CAE no se han quedado atrás en este objetivo de descarbonizar
tanto procesos industriales como cualquier otro sector que esté utilizando la quema de combustibles para sus actividades. De manera que las fichas que hablan de sustitución de calderas van a ser una de las fichas quizá más potentes que haya en el sector del clima, porque generan una cantidad de ahorro muy importante y por tanto generan unos CAEs muy elevados y por tanto una monetización también muy elevada. Las fichas no son algo estático, es algo que va a ir cambiando. De hecho, estamos a punto de sufrir la primera modificación, bueno, sufrir o beneficiarnos, depende de cómo uno lo mire, ¿no? La primera modificación de fichas CAE, en donde bueno, pues el Ministerio lanza al sector, a los diferentes sectores, una propuesta de qué se puede mejorar o qué se puede incluir que no esté ya. Y bueno, pues los diferentes sectores, el del clima, el del transporte, etcétera, etcétera, pues proponen una serie de fichas nuevas o modificación de las existentes. De manera que, bueno, pues se van a publicar más de 30 fichas nuevas que se van a añadir a esas 50 que ya existen. Y que probablemente a lo largo del mes de junio aparezcan ya publicadas en la web del Ministerio. Vamos directamente a ejemplos, ¿no? Antes habló José Arboledas de la conexión que hay entre los CAE y esa reglamentación F-gas, ¿no? De reducción de los gases utilizados, de los gases refrigerantes de efecto invernadero. Y los CAE tampoco se han quedado fuera, como él comentaba, de este objetivo, ¿no? De manera que existe la posibilidad de que si utilizamos gases de bajo PCA, que ahora ya no es PCA, ahora es PCG, ¿vale? Pues nos podamos beneficiar aún más de este sistema CAE, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues la IND 140, que es la sustitución de una máquina de procesos existente, o una reforma por una nueva, incentiva el hecho de utilizar gases refrigerantes que tengan un PCG por debajo de 150. De manera que podemos, incentiva con un 10% ese CAE. Con lo cual, va muy en la línea todo. Hablo de la descarbonización, hablo de la F-gas. Los CAEs están bueno, pues muy enfocados a intentar llevar directamente al mercado toda esta reglamentación que parece algo del Olimpo, ¿no? Que está ahí flotando y que todos vamos a ir poco a poco asumiendo, lo baja a la tierra y dice, oye, mira, si haces esto, te vas a poder beneficiar de ello. Y tan importante es que llevárselo al sector técnico de la ingeniería y demás, como llevarlo al usuario final, porque esto impacta directamente al usuario final. Entonces yo le puedo decir al usuario final, ¿no? Como ingeniero, oye, mira, si en vez de poner una máquina con este refrigerante que tiene 750 o 780 de PCA, pones propano, pues te van a incentivar con el CAE. De manera que es importante esto tenerlo también presente, ¿no? El objetivo también está cumpliéndose dentro del sistema de CAE, ¿no? Un ejemplo con dos máquinas nuestras mismo, ¿no? Voy a comparar dos máquinas nuestras por aquello de que son las que conocemos, ¿no? Aquí tenéis el ejemplo de dos máquinas aproximadamente de la misma potencia nominal, para procesos, en donde una utiliza un gas 454B, que ya tiene un buen PCG, y otra pues utiliza un gas que es el 1234ZE, que tiene, con la última actualización, creo que anda alrededor de 2, una cosa así, ¿no? Entonces, no, yo tengo ahí 4, pero ha bajado. ¿Vale? Entonces, fijaros que entre 631 y 4 nos van a dar un CAE mucho mejor
¿vale? Si cambio una por otra. Pero es que además tengo un doble beneficio. Me van a dar un CAE mejor, pero es que además voy a tener una máquina con mejor rendimiento. De manera que son dos beneficios. Compro una máquina con mejor rendimiento y además voy a poder beneficiarme de un CAE mejor. Es decir, me van a poder comprar esa diferencia de ahorro que va a proporcionar la máquina, ¿vale? La voy a poder vender en el mercado de los CAE. Entonces es interesante siempre. Esto lo que hace al final es potenciar, poner gases refrigerantes cada vez menos impactantes con el medio ambiente y además, bueno, pues mejorar la eficiencia de las máquinas, ¿no? En esta comparativa, fijaros que con la ficha CAE IND 140, en el caso de que pongamos la primera máquina, ¿vale?, con ese SPR de 561, pues me da un ahorro energético año, calculado según la ficha, de 137.000 kilovatios hora año. Mientras que si ponemos la que tiene el refrigerante 1234ZE, pues se va a un ahorro de 234.000. Entonces, esa diferencia ya directamente es aplicable a mi instalación. Ya estoy mejorando directamente el ahorro energético. Pero además, en la valorización del CAE también me mejora. Entonces, mientras que en el ingreso previsto por CAE puede andar alrededor entre los 8 y los 12.000 euros en el caso de la máquina con el 454, si pongo la máquina con el 1234ZE, pues se va a convertir entre 14 y 21.000. Esa horquilla, como antes decía Javier, pues la establece el mercado libre, porque el ahorro energético se convierte en un activo que yo vendo. Y si soy capaz de venderlo bien, pues gano más dinero con ese activo que si lo vendo peor. Entonces, por eso, bueno, se marca ahí una horquilla. Probablemente esta horquilla se haya quedado obsoleta ya, ¿vale? De 60 a 90. Esa horquilla ha subido y podríamos poner ahí de 80 a 100 fácilmente, porque como es un mercado libre, desde que empezó el sistema CAE ahora, poco a poco ha ido subiendo. Sobre todo porque además la monetización que el Ministerio marca a los sujetos obligados cada año también va subiendo y por tanto el sujeto obligado puede pagar más por esos ahorros y aún así ahorra dinero con respecto a si tiene que ingresarlo en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. De manera que un primer caso práctico es, oye, si ponemos una máquina más eficiente y que además tiene un refrigerante más respetuoso con el medio ambiente, pues obtenemos un mayor ahorro y además un mayor valor de ese CAE. Bien, por otro lado, vamos a ver dentro de la misma ficha un caso no comparativo entre dos máquinas, sino cómo se hace ese cálculo dentro de una ficha determinada. Esta ficha, la fórmula de cálculo, que es la misma que ha presentado Javier antes en su presentación, es esta que tenéis ahí arriba. Bueno, básicamente se trata de multiplicar la diferencia de rendimientos por la demanda de la instalación donde se está haciendo la sustitución, ¿vale? Si veis, lo que está entre paréntesis es hacer la diferencia de rendimientos entre la máquina que se sustituye y la nueva que se coloca, ¿vale? Y el resto de valores, el P sub F y el H, pues es la potencia de la instalación y H son las horas de uso. El producto de esas dos cosas, energía. ¿De acuerdo? Entonces, es multiplicar la energía que se consume en la instalación por la diferencia de rendimientos. Y en esta ficha en concreto, que no siempre aparece en todas las fichas, pero en esta ficha en concreto se ponen ahí dos factores, el F sub D y el F sub C, que de lo que dan cuenta es, por un lado, de la zona climática donde se va a poner esa máquina nueva, entonces hay una mayoración o minoración dependiendo de en qué zona climática se vaya a colocar la máquina. En este caso es Barcelona, zona B. Las zonas climáticas aquí se consideran A, B y C, no es zona climática A1, C1, no, aquí es A, B y C simplemente.
Bueno, entonces, en este ejemplo tenemos Barcelona, que es zona B, es una máquina existente, porque esta ficha en concreto permite también a beneficiarse del sistema CAE para instalaciones nuevas. Y ya conecto con otra de las cosas que José Arboledas ha dicho, que es el ecodiseño. Cuando es una instalación nueva, lo que potencian es que tú pongas una máquina con un rendimiento mejor que el que establece el ecodiseño. El ecodiseño, como ha dicho él, da una base. Entonces el fabricante, con quedarse en ese punto, ya cumple. Nosotros tenemos máquinas que dan rendimientos mucho mejores que lo que establece el ecodiseño. Si pones esa máquina, puedes acogerte al CAE. En una instalación nueva incluso. Bueno, entonces, y si además de tener mejor rendimiento SPR, lleva un gas refrigerante por debajo de 150, todavía más CAE. Bueno, entonces, la idea aquí es intentar poner lo más eficiente que se pueda. En principio, las instalaciones nuevas se iban a eliminar en la nueva actualización, pero parece ser que el Ministerio las va a mantener, porque quiere, de alguna manera, incentivar a que todas las instalaciones nuevas superen esos valores mínimos que marca la reglamentación, incentivándolo a través del sistema de CAE. Bien, decíamos esos dos factores. Está el factor climático, que minora o mayora el ahorro energético, y el factor de demanda. El factor de demanda tiene que ver con el rango térmico en el que nos estemos moviendo. Entonces, ese factor de demanda se mueve en función de si estamos trabajando a 12,7, alta temperatura, o estamos trabajando a media temperatura o a baja temperatura. Dependiendo de esos tres rangos, pues ese factor de demanda va variando. ¿De acuerdo? El número de horas de funcionamiento, bueno, pues tiene que ver en el caso de los procesos, pues normalmente el número de horas de funcionamiento es elevado, porque una industria suele estar trabajando muchas horas al año. Incluso hay industrias que no paran, son todos los días del año 24 horas funcionando. Entonces, ese número de horas también es muy interesante, porque cuantas más horas esté trabajando, más alto va a ser el ahorro. Entonces, para instalaciones de gran potencia y que trabajen durante muchas horas al año, el ahorro va a ser muy grande, incluso aunque la diferencia de rendimientos no sea muy elevada, pero el ahorro va a ser muy, muy grande. Entonces, en este caso, esta máquina que se ha colocado aquí en estas condiciones en Barcelona, en una instalación ya existente, es decir, se va a sustituir la máquina y con ese nivel de temperaturas, ¿vale?, de refrigeración, pues lo que se obtiene aquí es un ahorro, cuando uno lo mete todo en la fórmula, de 92.422 kilovatios hora año. Es decir, 92.422 CAE, porque CAE se convierte en una unidad, que es 1 kilovatio. Entonces, en este mundillo del sistema CAE, pues se habla de que ese expediente tiene 92.422 CAE, que es el ahorro anual que se produce con la actuación. ¿Cuánto nos pueden dar o cuánto le van a dar al usuario final o al que hace la inversión por ese CAE? Pues bueno, va a estar entre 5 y 8.000 euros de monetización. Seguramente a estas alturas ya del año, esos 8.000 sean más 9.000 o 10.000 que 8.000. Volvemos a lo mismo, todo depende de cómo el mercado vaya evolucionando. Este es un número que no es fijo y que va a depender. Poneros en la situación en la que todos los sujetos obligados ya hayan conseguido todas sus obligaciones. Pues el sujeto obligado ya no tiene necesidad de comprar más. Pues ¿cuánto va a pagar por el CAE? 0, porque no tiene necesidad de comprar más, ¿no? Entonces, todo va a evolucionar un poco en función de cómo el mercado se vaya colocando, ¿no? Otra ficha, otro ejemplo práctico. En este caso es para el sector terciario.
Ficha TER 040, sustitución del sistema de climatización en sector terciario. Aquí no es generación solo de frío, es generación también de calor. Sustituimos una climatizadora ya que ha cumplido su objetivo en la vida, ¿vale?, por una climatizadora nueva. Fijaros las fórmulas de cálculo, volvemos a lo mismo, muy simple, diferencia de rendimientos por demanda, y la demanda se calcula potencia por horas de uso, tanto en frío como en calor. La fórmula es exactamente la misma. Siempre que vayamos por fichas estandarizadas, es así de simple. El cálculo es así de simple. No genera ninguna expectativa técnica especial porque es muy sencillo. Esto es algo que casi se lo podemos dar a nuestros hijos para que lo calculen, ¿no?, como ejercicio de matemáticas, ¿no? Entonces, simplemente pues hay que establecer dónde tenemos esa instalación, cuál es la potencia que vamos a sustituir, y por tanto, bueno, pues introducir dentro de la fórmula el valor de los rendimientos de las máquinas antiguas por el valor de los rendimientos de las máquinas nuevas. En este caso, en este tipo de ficha, bueno, vamos a tener un ahorro que va a estar en torno a los 55.628 CAEs en refrigeración, pero ahora hay que sumarle los 141.368 de la parte de calefacción. Entonces, la suma de ambos, ¿vale?, me da el valor total del ahorro. Una parte del ahorro se generará en invierno y otro se generará en verano. De manera que andamos en esta ficha ya alrededor de los 200 megavatios hora de ahorro. Esto ya es una ficha, bueno, potente, ¿no? Ya estamos hablando, y fijaros que no hablamos de una instalación tampoco súper grande, son 100 kilovatios. O sea, yo entiendo que el que se dedique al sector doméstico, 100 kilovatios es mucho, pero en general en el sector terciario, 100 kilovatios es una instalación más o menos pequeña, ¿no? Entonces, con esa instalación estamos generando casi 200 megavatios hora de ahorro año según la ficha CAE. De manera que, bueno, está ahí cubierto por la pantalla, pero andaríamos entre los 12 y los 18.000 euros ya de monetización. Insisto, esto probablemente a estas alturas se vaya más hacia los 20.000 que hacia los 17.000 o 18.000. Entonces, esto es un beneficio que se lleva el cliente directamente. De manera que aquí al final es, como se suele decir, miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, usted cambia una máquina, se beneficia de que pone una máquina más eficiente, con lo cual va a ahorrar usted del orden de 200 megavatios hora año. Pero es que además le pagan por ello. Porque más, tengo un compañero que dice que esto de los CAEs es un cheque regalo. Va a hacer una actuación que le va a beneficiar directamente y es que además le van a dar un dinerito extra, ¿no?, que le va a ayudar pues a recuperar la inversión mucho antes. Y aquí está la actuación estrella, ¿no?, dentro de las actuaciones estandarizadas en clima, ¿no? ¿Y por qué es la actuación estrella? Pues bueno, todos sabéis que la diferencia de rendimiento entre una caldera y una bomba de calor es brutal, ¿no? Cogiendo el rendimiento definido tal como se define el rendimiento de una caldera y como se define el rendimiento de una bomba de calor. De manera que la sustitución de una caldera, pues produce que lo que está dentro de ese paréntesis sea muy grande, esté muy cerca de 1. De hecho, anda siempre alrededor de 0,8, 0,7, por ahí anda, ¿no? Entonces, casi el 70% del consumo, entre el 70 y 80% del consumo que tiene ese usuario con esa caldera va a ser ahorro. En este caso, con saber la potencia de la caldera que sustituimos y el rendimiento de la caldera, y con los rendimientos del equipo de la bomba de calor que lo sustituye, bueno, pues nos vamos
vamos a calcular ese valor del ahorro. Estos números que hay aquí son números de una instalación real, de una instalación real en la que se ha colocado esas máquinas que veis ahí, en el sector terciario, ¿vale? No hemos podido contar con nuestros sujetos delegados de referencia porque venía directamente de la mano de un sujeto obligado, con lo cual directamente ha sido el sujeto obligado el que ha hecho la oferta del CAE. Pero fijaros, básicamente es un centro educativo que tiene dos calderas que su suma son 928 kilovatios y los va a cambiar por dos máquinas, dos bombas de calor, ¿vale? Ventia de 500 kilovatios cada una, ¿no? Nominales. De manera que son para climatización. En este caso en concreto, además, cambian las dos calderas y pueden quitar una de las enfriadoras porque cuando llegue el momento de hacer frío, las dos máquinas que se van a colocar les van a poder cubrir la parte de frío de una de las enfriadoras que tienen, con lo cual aquí todos son ganancias, ¿no? Y a poca cuenta que uno haga viendo este valor de potencia y este número de horas de uso, ve que sale ahí un valor del ahorro potente, ¿eh? Aquí ya estamos hablando de 1 millón de CAEs, de 1.400.000 CAEs. De manera que con ese 1.400.000 CAEs, quien va a hacer la inversión se va a llevar un buen dinero cuando venda esos ahorros, ¿no? Con ese precio del CAE que yo he puesto ahí, estamos hablando entre 85 y 128.000 euros. Y por ahí andan los números, ¿eh? Yo he visto la oferta con mis propios ojos. O sea, que esto es verdad, ¿no? Que ofrecen estas cantidades. Bueno, y Javier os podrá decir que lo es, ¿eh? que es sujeto delegado, ¿no? Entonces estamos hablando de que son actuaciones en las que, bueno, pues la capacidad de ahorro que te dan y la monetización de esos ahorros es muy potente. Y en las fichas de sustitución de caldera, en todas las fichas de sustitución de caldera, los valores de los ahorros salen muy elevados, porque entre 0,98, que ya es un buen rendimiento para una caldera, y 4,53, la diferencia es tan grande que cuando uno hace esa resta, pues te sale un número muy elevado, ya os digo, del orden de 0,8. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que uno dice, oye, merece la pena que aquel proyecto que me entre de rehabilitación, aquel proyecto que me entre, en el caso de esa ficha que incluso admite instalaciones existentes, merece la pena dentro de ese proyecto decirle al cliente, oye, y que sepas que este es el ahorro que tienes y que lo puedes vender. Y que ahora el ahorro está cotizado del orden de 100 euros el kilovatio hora ahorrado. Bueno, pues a nadie le amarga un dulce, sobre todo cuando la mayoría de los casos, si se hace esa sustitución es porque es una necesidad. Porque la enfriadora ya no da más de sí o porque la caldera está al límite de sus posibilidades, ¿no? Entonces es importante el hacérselo saber a los clientes. En la 3040, que es una sustitución también del sistema de climatización, además de incluir el sistema de calefacción, también se puede incluir el agua caliente sanitaria dentro de la misma ficha. Entonces podemos sumar ahorros de climatización, de agua caliente, de calefacción, de agua caliente y de refrigeración. Entonces todo va sumando y va elevando ese valor del ahorro. En este caso, en este ejemplo, bueno, pues es una calefacción de 200 kilovatios y una demanda de agua caliente sanitaria, bueno, pues del orden de los 41.000 kilovatios hora al año. Bueno, pues por calefacción me genera esos CAE y por ACS pues me genera estos otros. Y con esto, bueno, pues obtenemos un valor del CAE que con esa monetización, pues lo mismo. Estamos ahí en unos órdenes de magnitud que en la mayoría de los casos
dependiendo del tipo de ficha, evidentemente, pues oscilan entre el 15 y el 30% del valor de la actuación. Y por poner ese ejemplo que he puesto antes de la sustitución de 2 calderas de 900 kilovatios de potencia, en ese caso en concreto, os puedo decir que la inversión salía del orden de los 350.000 euros, y entre los 120.000 que les van a dar de CAE, más la ayuda de los fondos Next Generation, se les queda la instalación en 100.000 euros. O sea, que estamos hablando de que resulta muy interesante el decirle al cliente, oye, tienes aquí un activo que puedes vender en el mercado de los CAE, ¿no? Después, todo esto son fichas estandarizadas. Esta es la parte fácil. O sea, esto en el momento que uno hace 4 fichas estandarizadas, pues oye, uno como técnico se termina aburriendo, ¿no? ¿Vale? Porque esto no tiene... ¿Ves? Yo siempre digo oye, que los ingenieros no se hace ingeniero para divertirse haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces uno tiene que recordar, ¿vale?, por qué se hizo ingeniero. Oye, pues porque a mí me gusta calcular cosas y hacer cosas interesantes, no las fichas estandarizadas, que están muy bien, pero entonces digo todo esto porque hay que perderle el miedo a las actuaciones singulares. Las actuaciones singulares son todas aquellas que no entran en fichas estandarizadas, y que hay un montón de actuaciones que no entran dentro de fichas estandarizadas. En el momento que te sales un poco del hilo, pues no entra. Pero caramba, vosotros sois técnicos, ¿no? Entonces, ¿quién dijo miedo, no? Oye, si hay que hacer una memoria, pues se hace una memoria. Que no pasa nada, ¿no?, por hacer una memoria. Es más, oye, aquí estamos para hacer todas las memorias que haga falta y todos los proyectos que hagan falta, ¿no? Entonces, no hay que perderle el miedo a las actuaciones singulares, porque, por ejemplo, si no se le pierde el miedo, se pierde algo tan interesante como puede ser la recuperación de calor. La recuperación de calor ahorra un montón de energía, y sin embargo todavía no se ha metido en las fichas estandarizadas. Entonces, a lo mejor resulta que si metemos en un sistema en donde quepa la recuperación de calor y le damos un poco al coco y dices, pues si yo le pongo a esta gente una enfriadora que está funcionando, por ejemplo, de procesos, ¿no?, que está funcionando 6.000 y pico horas al año, y le recupero el calor en la parte de gases calientes, y ese calor se lo meto al agua caliente sanitaria para las duchas de sus empleados, pues esta gente se va a ahorrar el dinero 2 veces, por mejora de eficiencia y porque se está ahorrando dinero a la hora de generar agua caliente para que sus empleados se duchen, por ejemplo. O lo meto en el sistema de calefacción de las oficinas, por ejemplo. Entonces, la recuperación de calor, en la mayoría de los casos, supone un ahorro igual o mayor, o incluso el doble, que la parte de mejora de eficiencia. Entonces, esa utilización de esos calores desperdiciados, ahora mismo tenemos un sistema de climatización aquí que está generando frío para que estemos fresquitos, pero es que en otro sitio ya sabéis que hay ahí un condensador echando para afuera un montón de energía, toda la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si ese calor lo recuperamos, pues vamos a ahorrar, vamos a cubrir el objetivo, que es estar aquí nosotros fresquitos, y además ahorrar energía recuperando parte de ese calor que se desperdicia ahora mismo. Entonces, yo he hecho aquí un ejercicio que le he llamado planta enfriada de procesos de alta eficiencia con recuperación de calor, como si fuese una ficha estandarizada, que no lo es. Insisto, esto es un ejercicio, ¿vale?, una simulación práctica, ¿vale?, en donde, bueno, pues he dicho, venga, voy a poner 2 máquinas Pangea, ¿vale?, 2 máquinas de tornillo que generan frío para frío de procesos, ¿vale?, y voy a coger y poner esas máquinas teniendo en consideración una recuperación de calor. Claro, la recuperación de calor, a la hora de calcularla, siempre hay que considerarla teniendo en cuenta la demanda de calor. El calor recuperado que no se consume no es ahorro. Entonces, yo puedo generar 100, pero si no consumo más que 20, pues lo que me ahorro son 20, no son 100. Entonces, es importante siempre
considerar la demanda de calor en ese proceso que nosotros estamos estudiando. Y aunque sé que en las actuaciones singulares la fórmula de cálculo es la que nosotros propongamos, esta o cualquier otra, yo voy a proponer esta por una cuestión de didáctica, ¿no? Vamos a poner lo que nos dice la ficha estandarizada de mejora de eficiencia y del ahorro que se produce gracias a la mejora de eficiencia de la máquina. Entonces, utilizo esta fórmula, ¿vale? Entonces, calculo el ahorro de energía por esta fórmula, que ya lo hemos hecho antes para otras potencias, ¿no? Entonces, por ahí lo tengo claro. ¿Y ahora qué hago con la recuperación de calor? Bueno, pues voy a poner una fórmula sencillita, ¿vale? Esto es un ejercicio, probablemente esto se pueda complicar un poquito más, es cuestión de darle un poco al coco. Pero bueno, esta fórmula es tan sencillita, un poco en la línea en la que las fichas estandarizadas trabajan. Voy a utilizar también una fórmula que no se vaya mucho. Entonces yo digo, bueno, pues voy a poner potencia por horas de uso, ¿vale? Y por un factor eta, ¿vale? Que lo que me va a dar cuenta es de la estacionalidad de la recuperación de calor, ¿vale? En la instalación térmica. Hombre, yo no puedo decir que toda la potencia recuperada que voy a conseguir es el 100% de la potencia que puedo recuperar de la máquina. ¿Por qué? Pues porque la máquina va funcionando de formas distintas a lo largo del año. Yo voy generando frío en ese proceso. Pues la máquina va trabajando de diferentes formas y ofreciendo diferentes potencias. Por tanto, la potencia recuperada también va a tener ese factor estacional. Entonces, la historia aquí es que nosotros, por hacer un ejercicio, que volvemos a lo mismo, este ejercicio lo podéis hacer vosotros. Esto es una actuación singular, yo puedo plantear las cosas como a mí me parezca, ¿no? Bueno, nosotros desde el punto de vista de fabricante lo hemos planteado así. Vamos a meter ese coeficiente estacional de recuperación que lo hemos establecido en 0,826. ¿Por qué 0,826? Bueno, pues hemos cogido y nos hemos ido a las reglas de codiseño, hemos cogido una parcialización de uso de la máquina, el perfil que nos dice los reglamentos de codiseño europeo, que es la línea azul, y sumando por aquí y por allí, hemos sacado un valor de 0,826. No me voy a meter en exactamente cómo lo hemos sacado, pero hemos utilizado estos parámetros que, oye, fijaros que en una actuación singular hay que después decirle al verificador, mírame las cuentas a ver si te parecen bien, ¿no? Entonces hay que siempre intentar hacer las cosas desde el punto de vista más normalizado posible. Y nosotros hemos sacado ese valor, hemos dicho, oye, pues el coeficiente de estacionalidad lo hemos establecido en 0,826. Perfecto. Que puede haber otra metodología distinta también de cálculo, o sea que no tiene por qué ser esta la única. Bien, partiendo de que la metodología nos la acepten así, ¿vale? Aquí tendríamos dos ahorros, el ahorro por mejora de eficiencia, que es el ahorro de arriba, el ASUVPR, y el ahorro de recuperación de calor. En esta máquina que está aquí puesta, hemos establecido una industria que funciona todas las horas del año, las 8.760 horas del año, ¿vale? ¿Por qué no? Pues podemos poner esas o las que queráis, ¿vale? Yo he puesto estas. Es una enfriadora de procesos que trabaja a media temperatura, ¿vale? Generando -2, -8, y bueno, pues que tiene ese factor de demanda porque está en Barcelona y ese factor climático porque está en Barcelona y el factor de demanda que corresponda. Total, que por eficiencia generamos 251.000 kilovatios hora de ahorro al año. Perfecto. ¿Y cuánto generamos por recuperación? Bueno, pues vamos a establecer una recuperación parcial. Bueno, sabéis que las máquinas pueden recuperar en el ciclo frigorífico de forma parcial o de forma total. Nosotros aquí vamos a considerar que estamos haciendo una recuperación parcial de la máquina que estamos trabajando, de manera que la potencia máxima recuperada es de 87 kilovatios en estas máquinas, ¿vale? De forma que
con las horas de funcionamiento y ese factor de estacionalidad que hemos calculado de 0,826 y demás, lo que me sale es que el calor máximo que yo puedo recuperar en mi máquina con todas esas horas de funcionamiento es de 628.000 kilovatios hora año. 628.000. Fijaros que en eficiencia son 251.000. O sea, tengo disponibles unos ahorros de 628.450, porque no nos olvidemos que la energía recuperada es 100% ahorro. Si la puedo utilizar, es 100% ahorro, porque el objetivo de la máquina ya está cumplido. Eso o lo consumo o lo desperdicio. Es así de sencillo. De manera que ahí es donde tengo yo una posibilidad de que mi cliente, bueno, si establecemos ahí una monetización debido al rendimiento, por hacer una cuenta fácil, de 100, ¿vale? Estamos hablando que ahí el cliente se iba a llevar 25.000 euros. Pero es que si nos vamos abajo y la industria se come esos 628.000 kilovatios, estamos hablando que estamos dándole la posibilidad a nuestro cliente de que pueda recibir del orden de 63.000 euros por ese ahorro. ¿Dónde está el límite aquí? En los 628.450. ¿Consumo todo eso? Pues no lo sé. Bueno, yo para que no sea siempre, oye, es que está siempre poniendo a mayores, pues he dicho, venga, pues esta industria lo que consume de calor son 250.000 kilovatios hora año. Eso es lo máximo que consumen. Por tanto, el ahorro que va a obtener van a ser 250.408. ¿Vale? Que está hecho de una cuenta considerando un número de trabajadores determinado y por litros de consumo por cada trabajador y para ducharse todos los días. Bueno, pues me sale ese valor. Con esto, lo que tendría son esos 251.000 más los 250.000 de la recuperación de calor. Es decir, estoy duplicando el ahorro. Entonces, ese valor de ahorro nuevo hace que el cliente su inversión la vaya a recuperar con mucha más rapidez, ya no por el CAE, sino por el propio ahorro que le está dando de forma directa en la recuperación de calor. Y por supuesto, bueno, pues la valorización de ese CAE se dispara, ¿no? Se dispara al doble de lo que hubiera obtenido si lo hubiera hecho a través solamente de la ficha estandarizada que hemos visto antes. De manera que hay que perderle miedo a las actuaciones singulares. Y vosotros, más que nadie, ¿no? Que sois personas técnicas que, bueno, de alguna manera estáis ahí para ayudar a esos usuarios, a esos pobres usuarios que no saben hacer estas cuentas, pero vosotros sí sabéis hacerlas, ¿no? Entonces, y con ayuda, por supuesto, de los fabricantes, que tenemos mucho que decir a la hora de decir, oye, esta máquina va a recuperar tanto y te va a dar tanta eficiencia, ¿vale? Y con ayuda después de los sujetos delegados y demás para que, bueno, os digan, oye, sí, vamos para adelante con la actuación singular. ¿Qué hay que hacer más cosas? Pues sí, pues estamos aquí para divertirnos, vamos a hacer más cosas, vamos a hacer una valorización de los consumos con los protocolos que nos dicen y vamos a intentar hacer algo más que simplemente una ficha, ¿no? Cuando toque una ficha, perfecto, esto es muy fácil, una ficha, ya está. Pero si hay una posibilidad de ir más allá, todos ganan, porque gana el cliente, pero también ganáis vosotros, ¿vale? En hacer un proyecto más allá de simplemente la presentación de una ficha, ¿no? Bueno, espero que haya quedado... ¿Hay preguntas? ¿Aquí se mira? Sí. Vale. Bueno, la primera pregunta la puedes hacer tú y ya ahora mientras que va... Tiene que... Porque si no, no lo escuchan en el chat. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que habéis aclarado, tenía muchas más dudas al llegar, ¿no?
Pero me siguen quedando unas cuantas, ¿eh? Bien. A ver si me acuerdo de todas. Lo primero, ¿a partir de dónde arranca el CAE? ¿Hay un mínimo de potencia no. sustituida? Es una pregunta que en las diferentes charlas relacionadas con CAEs y tal hacen. Oye, ¿qué tiene de beneficio el CAE con respecto a las subvenciones y demás? Uno de los beneficios que tiene es que no hay límite. Bueno, el límite está en que el mercado o los compradores de los ahorros tengan interés en comprarlos, ¿no? Que decía antes, en el supuesto absolutamente irreal en este momento de que se hayan cubierto todas las obligaciones, sería ese el momento en el que no les interesaría comprar más. Pero ese supuesto estamos, bueno, el sujeto estamos a años luz de que se dé. Entonces, no hay límite. Ayer mismo di un webinario para el sector de la automoción y puse un ejemplo de una fábrica de coches que el valor del CAE era de 9 millones de euros. ¿Te compran los 9 millones de euros? Tú dices, ¿le van a pagar realmente 9 millones? Es que 9 millones de euros es mucha pasta. Sí, pero es que hay sujetos obligados que pagan 88 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Si de esos 88 millones de euros se ahorran 3 o 4 comprando esos CAEs, pues claro que pagan 9 millones de euros, pero felices porque saben que se están ahorrando 3 o 4 por no pagárselo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, en esto no hay límite. Esa es una de las grandes ventajas de este sistema. Otra de las grandes ventajas es que es un mercado relativamente libre. Está regulado porque el Ministerio pone pie en pared para que esto no sea un desmadre, ¿no? Pero es un mercado de compraventa libre. Entonces, las relaciones son entre empresas. Y cuando las relaciones son entre empresas, o puede ser también un usuario particular, pero normalmente van a ser entre empresas. Cuando las relaciones son entre empresas, las cosas fluyen más por la cuenta que le trae a cada uno, porque cuando uno hace una operación siendo una empresa o un profesional, lo que quiere es hacerla y cobrarla, ¿no? Entonces, aquí... Y después hay otra tercera cosa interesante, y a lo mejor me dejo alguna, ya que Javier me lo diga, que es lo que llaman los anglosajones un win-to-win. ¿Vale? El sujeto obligado se beneficia de la compra y el inversor, el propietario del ahorro, se beneficia de la venta. ¿En qué operación comercial, ¿vale?, los dos salen beneficiados económicamente? Porque tú cuando vendes sales beneficiado económicamente, pero el que te compra no sale beneficiado económicamente, sale beneficiado por otras cosas, pero no económicamente. Aquí no, aquí los dos salen beneficiados económicamente. Lo único que hay que hacer es irlo diciendo esa labor, diría yo, casi de evangelización, ¿no? De decir, oye, vamos a decírselo a la gente que hay, ¿cuántos millones? 700 y pico millones ahí en juego, ¿no? Para que os hagáis una idea, perdón. Para que os hagáis una idea, el objetivo para este año que tienen los sujetos obligados que pueden aportar CAEs está en torno a los 2.000 gigas y a día de hoy creo que CAEs convertidos hay 44 gigas. Y esto va a ir subiendo, cada vez los sujetos obligados van a tener más obligaciones. O sea, va a subir. Ya veo que por arriba Por vamos arriba bien. y por abajo. Y ahora por la pregunta era por abajo, es decir, ¿a partir de qué Mira, potencia se considera que puede no, tener ahí- acceso a un CAE? Ahí cualquiera. O sea, tú al final, por abajo, tú tienes que crear un expediente, ¿vale? Y como mínimo para presentar un expediente tiene que ser de 30 megas. Pero si es una actuación singular, perdón, si es una actuación estándar, tú puedes aglutinar varias y presentar varias conjuntas que sumen más de 30. Es decir, hombre, la verdad que los proyectos que ha puesto Luis son muy buenos, que por cierto el de automoción luego me lo cuentas, porque esos son raros, no hay proyectos tan grandes, pero si por lo que sea haces un proyecto y a lo mejor está en 20, 30, 40 megas, eso es poco, o sea, eso es poco. Pero ¿qué se hace? Lo que se está haciendo es agrupar. Y lo que te dejan es presentar, pues a lo mejor uno de 20, que es pequeño porque solo no puedes presentarlo al ministerio, pero lo agrupas con uno de 200.
Uno de Pero, 100. y ahí viene otra duda, ¿quién agrupa esos proyectos? ¿Una propiedad que hace distintas inversiones? Claro, aquí está la figura del el sujeto que- delegado. Eso es, aquí está la figura del sujeto delegado y el sujeto obligado, que somos los que tenemos la licencia para presentar los expedientes al ministerio. O sea, vosotros sois los que Claro, yo agrupáis puedo agrupar, determinadas exacto. actuaciones. De hecho, nosotros estamos agrupando pues, algunos proyectos a lo mejor de residencial que son pequeñitos con algún proyecto que nos llega de otro cliente de industria. Y eso se puede hacer. Lo que pasa es que el ministerio lo que ha establecido es que esas agrupaciones las hagan o los sujetos delegados o los sujetos obligados, que son los agentes que digamos que tenemos esa gorro y que estamos acreditados para intercambiar y para crear CAEs. O sea, vosotros, por ejemplo, como agrupamos, sujeto oye. delegado, agrupáis distintas actuaciones de distintas De distintos propiedades. clientes, claro, eso es. Y luego, ¿Para a qué? cada propiedad, proporcionalmente Claro, eso a es. cómo ha sido su Sí. actuación, pues le revertirá lo que le Claro, corresponda. obviamente yo como sujeto delegado, si viene un proyecto, pues que los que comentaba Luis, pues hombre, ese es extremo, ¿no? Pero los de 100, 200, 500, yo ya puedo ir solo y presentar ese expediente. No necesito agrupar para crear volumen. Pero si me encuentro el caso que nos estamos encontrando de proyectos pequeñitos, pues sí que es interesante agrupar para que la gestión sea mucho más ágil y más óptima. Al final también pensad que nuestro trabajo es hacer el cálculo, hacer el expediente y luego además también hay una verificación detrás de una entidad acreditada por ENAC, que es quien nos da el OK para presentarlo al ministerio. Pues claro, esa acreditación es un coste. Entonces, a nosotros nos va a cobrar ENAC, perdón, ENAC no, una entidad acreditada por ENAC. Lo mismo si le presentamos un expediente de 30 que uno de 500. Entonces, por eso, cuando hay pequeñitos, sí que interesa aglutinar para conseguir economía de escala. Una pregunta más para no Bueno, de las que dar, quieras, ¿eh? O sea, para dar espacio a todo el mundo. Te iba a decir, ¿quién es, o sea, el tenedor del CAE realmente? ¿Quién es? La muy propiedad. buena pregunta, sí. Es la propiedad. Y claro, ¿quién es la propiedad? Es quien paga la factura. O sea, quien paga la inversión, quien paga la inversión del equipo. O sea, en el caso que ha explicado Luis, sería la empresa de automoción. La empresa de automoción que está interesada en poner las máquinas de Cater. Sí, aunque entre medias haya otros actores. Es decir, al Claro, final, puede ser. quien Sí. os compra a vosotros una máquina es un instalador. Ese instalador se la puede vender a una constructora. Claro. Esa constructora al cliente final. Todo ese proceso, al final queda, o sea, realmente quien cuenta es la propiedad. Claro, quien El paga el último usuario. montante, esos precios que estaba ahí comentando Luis, ¿no? Al final el montante, hombre, también se puede negociar, obviamente, lo que sea internamente, pero al final el propietario, quien tiene que firmar el convenio CAE, que es el documento aquel que os decía que se cede los ahorros, es el propietario. ¿Y quién es el propietario del ahorro? El que hace la inversión. Sí, que a veces, o general, Ay, perdón. generalmente suele ser, perdón, está ahí la cámara, generalmente suele ser el usuario que se beneficia de ese ahorro, pero puede existir la figura de la empresa de servicios energéticos, por ejemplo, que es quien hace la inversión. Entonces, si hay una empresa de servicios energéticos, imaginaos, por ejemplo, un ayuntamiento que hace una cesión a una empresa de servicios energéticos de la gestión de todas sus instalaciones mecánicas. Y esa empresa de servicios energéticos dice, aquí hay una caldera que esto hay que cambiarlo. Y la cambia por una bomba de calor. ¿Quién hace la inversión? La empresa de servicios energéticos, que después se le cobrará al ayuntamiento el kilovatio hora al precio que sea. En ese caso es la empresa de servicios energéticos, no el ayuntamiento, sino la empresa de servicios energéticos. Muy bien, muchas gracias. Para que lo entendáis por qué y cómo lo tienes que mostrar luego es por la factura. Si os acordáis, una de las cosas que pide y bueno, nosotros necesitamos para acreditar el expediente es la factura. Entonces ahí se va a ver quién está pagando, ¿vale? La regla está avanzada, las tareas entendidas. Precio de cada Hay que poner, a ver, perdón, no tengo las gafas. El precio del kilovatio Cerca es de solo al el primer primer año. Sí. año, Sí, se refiere solo al primer año. Es decir, claro, es verdad que, de hecho, justo ahora me gusta, ¿no? Que lo ha comentado Luis al principio. En modelo de servicios energéticos, pues son modelos en los que vas a muchos años y tienes ahí un ahorro recurrente. En cambio, el CAE solo se cobra el primer año. Tú lo calculas y
haces el CAE y lo puedes hacer solo el primer año que haces el CAE y haces la operación. Y el precio por megavatio hora. Y el precio, a ver, depende. O sea, si es por megavatio, pues lo tendrás que dividir y si es por kilovatio, lo multiplicas por 1000. O sea, al final, nosotros yo creo que hablamos más en megavatio hora porque los sujetos obligados, las obligaciones y en el BOE, o sea, al final todo esto de los sujetos obligados, es verdad que no hemos puesto la tabla, pero bueno, si no hace falta nos preguntáis. Los sujetos obligados están pagando a día de hoy, en función de las ventas de energía, una cantidad de 182 euros por megavatio hora. Y ese 182 euros por megavatio hora está establecido en el BOE, se publica todos los años y por eso hablamos en megavatios hora, yo creo, un poco verdad que hablamos de kilovatios el CAE, pero luego realmente a nivel de precio se habla de megavatios hora. Pero vamos, que está en el BOE y eso lo podéis ver. O sea que no. Dicen que ¿cuál será la tendencia del precio el próximo año? Pues a ver, ahí claro, va a depender de dos cosas, principalmente de el volumen de los ahorros que tengan que, de alguna forma, que estén obligados los sujetos obligados, que eso va a subir. O sea, lo que sí que se va a subir es el volumen de ahorros. Si os fijáis en una de las primeras tablas que ponía yo, era cómo va a subir el volumen de ahorros a nivel de obligaciones y cómo cada vez más los sujetos obligados van a poder presentar más y más CAEs. Claro, ahí estamos hablando de energía. Entonces, eso es por un lado, va a depender de eso, y luego va a depender de lo que decía Luis, también de la demanda y de la oferta, mejor dicho, de la oferta. Claro, ahora mismo, pues los precios que ha comentado Luis, pues a lo mejor pueden estar un poquito más altos. ¿Por qué? Porque ya esto está empezando y todavía no hay muchos CAEs. Pero obviamente cuanto más CAEs haya, pues el precio va a bajar. Entonces, ¿cuál va a ser el precio? Ni idea. ¿Qué nos dice, por ejemplo, a nivel de Francia, que nos sacan de años de ventaja? Pues al principio sí que subió mucho y luego ya se estableció. Y me imagino que en España pues pasará un poco lo mismo. Entonces, ese 182 euros el megavatio hora, que ese sí que está publicado en el BOE, ahí ya sí que lo que no sabemos es cuál va a ser ese techo. Y obviamente ese techo pues también va a marcar un poquito los precios. Pero lo que sí que sabemos que es ese techo, no creo, vamos, eso no lo sé porque depende ya de los organismos, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que van a subir las obligaciones de ahorro y lo que no sabemos es si ese precio de techo subirá, se quedará o bajará. Pero eso sí que es un poco lo que marcará los futuros. ¿Vale? Es pronto, para saber decir si va a subir o va a bajar. Sí, bueno, la IND 040 es para industria porque empieza por IND. Hay una que será equivalente muy parecida, que sea para terciario, Es la 3060, creo que la es. 060 probablemente. Bueno, que estoy hablando de memoria, pero bueno, sí, sí, normalmente son homólogas, ¿eh? Si hay una para industria y una para terciario. y que empieza por TR, Sí, de terciario. exacto, sí. Diferencia de coste entre las máquinas con diferentes refrigerantes. Bueno, depende de la potencia, ¿no? Es verdad que para ser sincero, el aumento del valor del CAE no cubre el 100% de la diferencia de coste entre las máquinas. Esto hay que ponerlo sobre la mesa porque es una cuestión de enterarse en un catálogo, ¿no? Pero hay que siempre pensar que cuando tú pones una máquina con propano o con un refrigerante de esos, también estás aumentando la eficiencia de la máquina en general. Con lo cual, a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida útil de esa máquina, te va a proporcionar una mayor cantidad de ahorro. Entonces, esa cuenta también hay que meterla dentro, ¿vale? No solamente los CAE. Los CAE es una foto instantánea, ¿vale? La eficiencia es una foto, es una película, ¿no? A varios años, ¿no? Que un poco los franceses han optado por hacer una película en vez de una foto, ¿vale? Porque van a más largo plazo en el tema de los ahorros. El ejemplo del colegio de tener radiadores, el salto térmico el del colegio. Sí. El de centro educativo, bueno, no son radiadores. Sí, pero bueno, se refiere a que, Sí. bueno, que es cierto que el saldo térmico de la caldera normalmente son de 20 grados, mientras que el saldo térmico de una bomba de calor suele ser 5. También estamos ya trabajando con un saldo térmico de 10, pero sigue siendo cierto que los saldos térmicos son diferentes, con lo cual los caudales son diferentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues simplemente hay que realizar un primario y un secundario. ¿Quiere decir que la instalación se hace más compleja?
Sinceramente, creo que no. Creo que no, creo que al contrario. Sería hasta hacer que una instalación que no tiene un primario y un secundario se haga ahora como Dios manda, que es con primario y con secundario. Porque si no, antiguamente era una caldera, una bomba y para todo el edificio. Bueno, pues eso hacía que la bomba fuera una bomba de altísima potencia, no fuera, por ejemplo, con variadores de frecuencia, con lo cual ahora con esto podemos encontrarnos con instalaciones con primario y secundario, que es como realmente que hace una instalación hidráulica, y aparte poder modernizar ese tipo de bombas completamente obsoletas y hacer que el rendimiento de la instalación completa sea mayor. Con lo cual hay que siempre buscar, hay una dificultad, también los radiadores tendrán que adaptarse, hay una dificultad, pero al final todo redunda en que la instalación va a ser mucho más eficiente. Va a ser más eficiente, con lo cual siempre hay que buscar esa parte buena. Pero es cierto que esas pequeñas dificultades técnicas son las que al principio de la charla decía que preguntarnos, porque nosotros ya nos hemos dado muchos porrazos y hemos visto muchas dificultades y al final las dificultades no son tantas. Lo que pasa es que de primera sí que te puedes encontrar con eso que no has visto. Y si no lo has visto, no lo has cuantificado y ahí sí te puedes encontrar con un problema, ¿vale? Y en este caso en concreto de este ejemplo que he puesto real, esta dificultad estaba salvada porque era una instalación a 2 tubos para frío y calor, con lo cual ya tenía un primario y un secundario. La última. La ficha del ejemplo del colegio. La TER 040, no, la TER 100, que es la sustitución de caldera. La TER TER 100. 100. Vale, pues ya más de chat. Parte de chat. Sí. Ahí. A ver, ahí está. Aquí, más. No lo veo, tío. A ver. Ahí, más, el más, pincha ahí. Chat. Abajo del todo tienes. Tienes 3. Unas cuantas. ¿Cuál es la ficha de esos tus? Bueno, aquí, buenas espera, tardes. aquí. La Francisco esta. Esa, la TER 100, un edificio de oficinas es terciario. Sí. La TER 100. A ver, he puesto esta. Empieza de compraventa los tenidos. Sí. O sea, al final tú, cuando haces, vamos, el ejemplo que comentaba antes, nosotros ya que hemos cerrado el ciclo, hemos hablado ya, pues a lo mejor con el primer proyecto que hicimos fue en un centro comercial, fue un cambio en este caso, en un cambio de luminarias, y al final el centro comercial nos tiene que emitir a nosotros una factura, a del CAE, porque no somos quien pagamos, y lo que hace es valora los CAEs y le añade un 21% de IVA. ¿Vale? O sea, contestando a la... Siguiente también la puedes publicar. Sí, esta es importante. Sí, esta es buena también. Se pregunta, por si no lo leéis, vamos, es el margen de tiempo desde que tú haces la instalación, ejecutas, vamos a llamarlo la puesta en marcha, y hasta que liquidas o vendes al sujeto obligado, ¿vale? Pues el margen son 3 años, ¿vale? Desde que tú pones en marcha el proyecto hasta que, de hecho, hay un paso posterior. O sea, yo, por ejemplo, como sujeto legado, lo puedo vender el CAE a un sujeto obligado y el sujeto obligado lo que tiene que hacer es liquidar frente al Fondo Nacional de Eficiencia, frente al Sistema Nacional de Eficiencia Energética. Me lío ya con tanta sigla. Entonces, desde que la ficha se pone en marcha, mejor dicho, desde que el proyecto se pone en marcha hasta que el sujeto obligado puede decirle al ministerio, oye, que yo en vez de pagar presento el CAE, son 3 años. Por lo tanto, parece mucho tiempo, dices, wow, 3 años, queda un montón. Pero ojo, ahí entre medias hay que hacer pues el propio expediente, hay que recopilar la información, hay que verificarlo y luego también tienes que encontrar un comprador. O sea que obviamente tampoco es mucho tiempo, pero que no lo dejéis para el final, vamos. O sea que al final también esto se irá apurando. Y en torno a esta pregunta también comentaros, que tampoco lo he dicho en la presentación, pero que es también muy importante, los CAEs empezaron a funcionar, o el primer Real Decreto, que comentaba, yo creo que José sí que lo puso en la presentación suya, la fecha es se publica el 24 de enero de 2023. A partir de esa fecha, 2 días después, que es cuando ya entra el BOE ya en rigor, se pueden presentar proyectos. Es decir, si habéis hecho algún proyecto el año pasado, podéis calcular el CAE, porque estáis dentro de esos 3 años. ¿Vale? Por lo tanto, eso está muy bien, porque todo lo que hayáis hecho el año pasado, a partir, eso sí, del 26 de enero de 2023,
podéis obtener el CAE, aunque ya esté puesto en marcha y lleve ya tiempo funcionando, ¿vale? O sea que eso también tenerlo ahí en el radar. Esa es otra de las patas importantes de diferencia entre los CAE y las subvenciones. Las subvenciones que van sobre unos costes elegibles y demás, por lo general no se pueden presentar con carácter retroactivo. Estamos hablando de que si tú has empezado la instalación, no te suelen dejar presentarte a un plan de subvenciones. Aquí puede pasar un tiempo y tienes todavía la Eso es. oportunidad de meter ese ahorro Eso es conseguido. verdad. Eso es importante. Hay margen de tiempo. Ah, vale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y también los que estáis allí, que ¿Se va a compartir el vídeo? por mi parte no hay problema, vamos. Y la presentación. Me comenta que sí, que a partir de mañana, durante el día, en YouTube estará disponible la presentación en vídeo. Si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias. Nada, Muchísimas gracias a todos. nada. Gracias. Que salgan muchos CAEs. Que salgan muchos CAEs.